Bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy el Moria, estamos aquí. No soy solo yo quien está aquí en este momento. Siempre estamos todos, solo uno se presenta para pasar un mensaje. La evolución de este planeta está sucediendo. Gaia cada día se convierte en un ser espiritual cada vez más elevado y su cuerpo, el planeta, cada día un poco más limpio. Entendemos que para ti es difícil pasar por todo este proceso sin sufrimiento y dolor, así que démonos cuenta de esto. El dolor y el sufrimiento siempre han existido en su planeta desde que las sombras llegaron aquí y tomaron el control. Volvamos a hace muchos siglos, yo diría que incluso milenios. Guerras, barbarie, asesinatos tuvieron lugar en todos los puntos del planeta y no hubo propagación de eventos, solo hubo el momento presente, cuando el enemigo se acercó y el comienzo de una guerra era inminente. Lo que estaba sucediendo en el resto de su planeta, poco lo sabían, pero las guerras explotaron en todo el planeta. Muertes, muertes, muertes. ¿Con qué propósito? Codicia, poder, matar en nombre de Dios, porque algunos no siguieron el camino que establecieron los poderosos. Hoy en día a menudo miras hacia el cielo y te preguntas, ¿por qué tanta violencia? Tal vez no creas lo que voy a decir, pero nada es peor, todo siempre ha sido así. No hay mayor violencia, hay mayor comunicación, existe el interés de las sombras en hacer que todo lo que sucede, lo más extraño posible, llegue a tus ojos y oídos. Las comunicaciones pertenecen a las sombras, manipulan el poder de las grandes redes de comunicación. No vayamos aquí, establezcamos que todos los que trabajan bajo este techo tienen un corazón negro, no hagamos eso. Están allí siguiendo las órdenes de los superiores, como cualquiera de ustedes, que siguen las órdenes de los jefes, incluso por desgracia. Las jerarquías se utilizan para esto, para enviar, para provocar y pocos se toman la molestia de entender lo que está sucediendo en el nivel más bajo. Así que detengamos esta repetición, que todo está empeorando. Cada vez que dices eso, arrojas más fuego donde ya está ardiendo. Nada está empeorando, todo siempre ha sido así, solo que no hubo comunicación, no hubo momento transmitido a todo el planeta. Todo sucedió oculto, pero sucedió y pocos tenían voz para quejarse. Hoy todo el mundo tiene voz, porque tienen un pequeño dispositivo en sus manos que transmite a todo el planeta lo que quieren, en el momento en que está sucediendo. Así que los poderosos ya no controlan lo que exhibes, hay un poco de control, los que empiezan a molestar mucho, encuentran la manera de callarse, pero el hecho ya se ha extendido. Otros hacen un punto de propagación, para generar más miedo, más desánimo, más incredulidad de que hay un mundo mejor. Así que depende de cada uno de ustedes analizar qué creer. ¿Está empeorando realmente el mundo? Yo diría que hay lugares que son más violentos que otros y, ¿por qué? Porque se fomenta el miedo, la discordia, el desorden, todo lo que es contrario, generando más energía negativa. Así que todos cosechan lo que plantan. Tome los números totales de su planeta y vea cuántos mueren cada día. No vives en un western intenso como lo hizo hace mucho tiempo, hay asaltos, hay violencia, la hay. Y yo diría que cada uno la trae a su manera, porque hay quienes nunca han sido atacados, que nunca han sufrido ningún tipo de violencia. ¿Por qué? Porque no emanan miedo, confían en sus protecciones, saben que el mundo no es lo que se muestra. Ahora bien, aquellos que emanan miedo, que comentan todo el tiempo sobre él, atraen exactamente lo que temen. Esta es una lección difícil, en la que la mayoría no quiere aprender. Él no cree y continúa fomentando comentarios, revueltas, ira contra los gobernantes, contra todos aquellos que les hacen daño. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el amor incondicional? Olvidas, no estoy aquí tratando de justificar la acción de nadie. Aquellos que provocan violencia,
pagarán por sus elecciones, ninguno queda impune. Incluso puede quedar impune por las leyes de los hombres, pero no por las leyes universales. Ahora bien, si cada uno de ellos emanaste ira y odio, y comentas y fomentas y difundes, de lo mismo atraerás, no hay forma de evitarlo. El universo que te rodea es lo que emanas, aprende. Si emanas amor, ema en luz, ten una palabra amorosa para cada momento de dificultad que tengas, la tendencia es que ya no atraerás nada de esto en tu caminar. Porque estás emanando solo luz y quien emana luz, atrae soluciones, atrae prosperidad, atrae abundancia. Y problemas como un pase mágico, se resuelven solos. Ahora, si te quejas, hablas mal, vuelves a poner todo a tu alrededor, tus palabras crean energía nuevamente. ¿Qué atraerás? Más del mismo problema. ¿Te gusta comentar lo que es malo? ¿Por qué? Al hacer esto, vuelves a generar la misma egrégora de lo que te molesta, de nuevo a tu alrededor. ¿Y qué vas a traer? Más de lo mismo, más molestias. Esa molestia solo crecerá, porque no miras los aspectos positivos. Yo digo que incluso en los problemas, están los lados positivos, que son el aprendizaje, que son los nuevos caminos que se pueden seguir. Pero no, sigues quejándote de lo que te molesta, y cada vez que te quejas, solo atraes más. Entonces date cuenta de que lo que sucede a tu alrededor es el fruto de lo que ahorras. No hay otra alternativa, eres lo que emanas, recibes lo que emanas, no hay otra manera de vivir. Así que tu mundo es como es, porque simplemente te quejas. Pocos agradecen un momento de alegría, pocos agradecen tener un techo, una cama para dormir, un lugar adecuado para bañarse, suficiente comida en la mesa, armonía en sus hogares. No, solo te quejas. Cada uno recibe lo que planta, si algunos son más pobres que otros, hay lecciones que aprender. Tienes que pasar por algunos percances para que aprendas a vivir. Pero no entiendes eso, solo te quejas y nunca olvidas, quejarse es gritar más. Este es un hábito que yo diría, más que urgentemente, que usted debe extrañar. Es muy urgente, deja de quejarte. ¿Quieres cambio? ¿Quieres mejoras? ¿Quieres abundancia y arrojas solo cosas malas a tu propio campo de energía? ¿Cómo llegará la abundancia? No eres luz, no emanas luz, solo emanas incomodidad, queja, desarmonía, ira, rebelión. ¿Cómo llegará la abundancia? Reflexiona, a cada momento, cuando tengas ganas de quejarte de algo, cierra la boca y detén tus pensamientos y míralo y busca un punto positivo. Oh, te garantizo que existe. Míralo y agradece ese pequeño punto. Y digo, si haces esto constantemente, esos pequeños puntos de gratitud crecerán y verás lo rápido que todo saldrá bien. Porque no estás atrayendo más cosas malas de las que te has quejado en el pasado. Ahora estás agradecido por cada pequeño positivo que entra en tu vida y que hará que tu egrégora crezca y toda la abundancia venga a ti. Egrégora positivo. Pruébalo, haz una prueba, haz este ejercicio. Cuando te quejes, busca un punto positivo y sé agradecido. Te garantizo que en muy poco tiempo, verás la gran diferencia. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.